Y como ya anunciábamos al inicio del programa, nuestro tema central de hoy obviamente es hablar sobre el mes de la niñez en Paraguay, Gloria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y sí, realmente es un tema importante. El tema de la niñez tiene tantas aristas y sobre todo de qué edades estamos hablando. De 0 a 14 es diferente cuando es de 0 a 16, 18, el tema legal también. Y simplemente para hacer una recordación, el tema de la Semana de la Lactancia también que tenemos, justamente en recordación un poco de todo lo que es la importancia de la niñez y la lactancia, la relación de madre e hijo y sobre todo lo que es la salud. Bueno, y para eso justamente agradecemos la presencia del ministro de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, señor Carlos Artes. Ministro, gracias por estar aquí. César, buenas noches, Gloria. Gracias por la invitación. Y también el señor Jorge Méndez, el director en Paraguay del Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez. Así es, buenas noches y muchas gracias por la invitación para este importante programa. Es un tema de debate que se repite siempre, pero obviamente cuando hablamos del mes de la niñez, de hecho que el hecho que se esté declarando, hablando mucho del mes de la niñez, ministro, ya tiene una trascendencia. ¿Qué podemos hablar hoy de lo que está haciendo la Secretaría a su cargo a favor de niños, niñas y adolescentes? Claro, este mes para nosotros es un mes donde se conmemora y reivindica los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se refuerzan los trabajos que se vienen realizando, ¿no?, con las instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos cooperantes, ¿no? Se realizan una serie de actividades justamente para generar espacios de debate donde pueden surgir estrategias para la consolidación de políticas públicas efectivas en cuanto a la temática de niñez y adolescencia. Este mes viene muy cargado. Tenemos una actividad central justamente que es la de rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo de los 20 compromisos que ha asumido el Presidente de la República. Estos 20 compromisos han sido una movilización y una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, así como UNICEF también, y que el Presidente se compromete justamente en uno de esos compromisos, se compromete a rendir cuentas sobre la gestión en cuanto a esos 20 puntos referidos a la temática niñez y adolescencia. Si bien esos 20 puntos no engloban la totalidad de situaciones que deben ser atendidas en niñez y adolescencia, son una hoja de ruta a seguir y bueno, los encargados de las distintas carteras de Estado del Poder Ejecutivo tenemos bien definido el camino que tenemos que seguir. Justamente son 20 compromisos que había primeramente asumido en época de campaña, pero después ratificado una vez asumido la primera magistratura. Es así mismo. Antes de ser electo justamente en plena campaña electoral, los distintos candidatos habían asumido este compromiso. Posteriormente a asumir el cargo ya el presidente de la República, Horacio Cartes, al día siguiente, en fecha 16 de agosto, vuelve a ratificar estos 20 compromisos justamente que cuenta como testigos de honor a miembros de la Corte Suprema de Justicia y al presidente del Congreso Nacional en su momento. Así que eso denota justamente la determinación del presidente de la República en trabajar fuertemente en el área de niñez y adolescencia. Ya. Bueno, hay mucho para hablar sobre lo que van haciendo también los programas emblemáticos que llevan desde la Secretaría a su cargo. Desde el Fondo Cristiano Canadiense, ¿cómo apoyan el trabajo de la Secretaría Nacional o a la niñez paraguaya? Sí, diríamos que vamos a decir 3 niveles en general lo que estamos nosotros apoyando al gobierno nacional y en general al país. Uno de esos aspectos tiene que ver con precisamente la generación de este proceso que culminó en la firma de los 20 compromisos firmado por el presidente Cartes, donde estuvimos 12 instituciones, organizaciones de la sociedad civil, más UNICEF y el Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez. Entonces, todo un proceso participativo para establecer esos 20 compromisos que se fijaron, que se tradujo en este documento firmado y señalado por el ministro y que fue ratificado por él y otros miembros de los demás poderes del Estado. Entonces, ese es un nivel de contribución y dentro de ese nivel de contribución también la sociedad civil
y eso tenemos que destacar la participación que estamos teniendo en este gobierno, la sociedad civil, por lo menos en el ámbito de la niñez. Tuvimos posibilidad de incidir inclusive introduciendo estos 20 compromisos en el plan de gobierno del presidente Carter para los próximos 5 años. O sea, es una forma de concretar las ideas, la experiencia internacional en términos de política para la niñez que se incorpore a la agenda nacional. El otro nivel de cooperación es lo que como Fondo Cristiano Canadiense estamos ya hace 15 años en el país y en el mundo, 60 años en África, Asia y América, desarrollando proyectos específicos de desarrollo comunitario centrado en la niñez. Esa es nuestra óptica. Y ahí contribuimos con salud, educación y fundamentalmente el fortalecimiento de las organizaciones de base. Realmente estamos empoderando a la gente a asumir sus propios desafíos y fijar su agenda de desarrollo. Y en un tercer nivel que había mencionado, es también lo que estamos haciendo precisamente de la mano de la Secretaría de la Niñez y en la otra mano del Ministerio de Relaciones Exteriores, estamos haciendo una abogacía o una promoción para que la violencia contra los niños, niñas, adolescentes, ese tema sea incluido en la próxima agenda de las Naciones Unidas. Están terminando ahora los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2015. Este año, en septiembre, se abre el periodo de debate de un año para fijar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y ahí Paraguay tomó la iniciativa de, particularmente este tema, introducir en la agenda de las Naciones Unidas, y en eso estamos contribuyendo, no solamente el Fondo Cristiano Canadiense, sino también la alianza de instituciones similares a la nuestra, que son de los Estados Unidos, Alemania, Corea, Taiwán, que estamos aglutinados en una alianza de fondos para la niñez, y en ese sentido estamos apoyando al gobierno también a que tenga presencia en introducir determinados temas en la agenda internacional. No podemos pasar, cuando hablamos de niñez, cuando hablamos de adolescencia, no podemos dejar de hablar de números. ¿Cómo estamos con los números en el sentido de que podemos tener muchos planes, pero lo primero a nivel general o ciudadanía que nosotros vemos es niños en la calle? ¿Cómo estamos en los números a nivel de asunción de central de ese sector vulnerable y posteriormente para seguir hablando lo que es abrazo, que vendría a ser un segundo punto? ¿Cuáles son los números que tienen, que manejan dentro de la Secretaría? Claro, si bien la niñez en situación de calle es lo más visible, la problemática más visible que afecta a la niñez y la adolescencia, pero no es la única. En realidad esa problemática que afecta a la niñez y la adolescencia no se reduce a los niños en situación de calle, pero es lo que se ve. En Asunción y Central, según nuestro último relevamiento de datos, tenemos aproximadamente 265 niños de 0 a 14 años con presencia permanente en los focos urbanos, y este número se duplica normalmente cuando termina el periodo escolar. Normalmente la escuela como agente de retención, cuando deja de funcionar, muchas veces los chicos salen a las calles o a vender cosas o a pedir plata porque deja de funcionar la escuela, además de que hay mucho circulante de dinero, es decir, las personas cobran su aguinaldo, están las festividades, tanto Navidad, Año Nuevo, Reyes. ¿Y qué pasa? Eso hace que muchas veces las personas den dinero en las calles. Y ese hecho de dar dinero muchas veces tiene como, la persona pretende ayudar, tiene toda la buena intención de ayudar, pero ese dinero que damos a un niño, a una niña, no redunda en su beneficio. Muchas veces va a parar en manos de un adulto explotador o tal vez en la compra de drogas o bebidas alcohólicas por parte de ese adulto. Y es entonces que esa ayuda que quiere dar la ciudadanía debe ser canalizada por otros medios, ¿no? O por instituciones tanto estatales como de la sociedad civil que trabajan en la temática. Pero ese es el número que manejamos actualmente en cuanto a niños y niñas en situación de calle de 0 a 14 años. Pero se habla también de situación de vulnerabilidad de niños trabajadores. Exactamente. Ahí quiero entrar un poquito a lo que es el programa Abrazo. El programa Abrazo es un programa que nació con el objetivo de disminuir el trabajo infantil en las calles. Posteriormente, este programa Abrazo fue extendiéndose a otras formas de trabajo infantil peligroso, como ser el trabajo de los niños y niñas en olerías en Tobatí,
en plantaciones de caña de azúcar en Villeta, en vertederos en Concepción y Encarnación, y entonces fue ampliándose el objetivo del programa Abrazo. Actualmente este programa tiene 6.100 niños beneficiarios directamente y que abandonaron esta situación de trabajo infantil y están siguiendo regularmente sus estudios, tienen sus vacunas al día, se le hace un acompañamiento familiar a las familias a las cuales pertenecen estos niños, y es así como viene trabajando el programa Abrazo a nivel nacional. ¿Cuántas familias están, digamos, siendo favorecidas con el plan de Abrazo? Y sobre todo, ¿cuál es la inversión y qué se puede decir también de los municipios? ¿Colaboran o no? ¿O hay algunos que avanzan más en apoyar lo que es el programa Abrazo? Claro, hay que entender que en el Paraguay existe a nivel legal una estructura que está conformada por el Sistema Nacional de Protección y Promoción de Derechos. Esta estructura es descentralizada, donde los gobiernos departamentales y municipales tienen un rol fundamental en la protección del niño y de la niña, como en la promoción de sus derechos. Hay municipios con los cuales trabajamos bien, hay otros con los que no tanto. Es necesario que los que detentan el poder en estos gobiernos descentralizados internalicen la necesidad de que invertir en infancia es la mejor inversión que se puede hacer para el país, brindándole protección y promoción de sus derechos. Luego eso redundará en beneficio de nuestra sociedad. No, justamente usted ya lo dijo, ministro, y también la pregunta para el señor Méndez. Lo primero que se ve son los niños de la calle, o sea, obviamente Asunción, usted cuando habla de cifras, las cifras tampoco es cuantitativamente tanta, pero probablemente en la visual es lo que afecta, o cuando vemos que están siendo explotados por los adultos, muchos por sus padres, que a veces inclusive pareciera que viven en ese lugar. ¿Cuáles son los planes que tienen como para trabajar? ¿Hay un plan focalizado para estos chicos que están en situación de calle? Justamente, el programa Abrazo se enfoca a la niñez trabajadora en calle y a la niñez que también pide plata en las calles. Actualmente estamos trabajando en un proyecto de fortalecimiento del programa Abrazo, ir cambiando un poquito esa dinámica de que haya centros en las zonas urbanas y llegar ya a las comunidades, tener una intervención ya más comunitaria. Antes de que el niño salga de su comunidad, nosotros queremos estar ya ahí como agente de retención. Y estamos trabajando en un proyecto de ampliación y fortalecimiento del programa Abrazo. Y la atención no solamente se hace con los niños, sino con sus familias, que cumplen un rol fundamental, así como la comunidad también como agente protector de este niño o niña. Tiene que ser una cuestión integral finalmente. O sea, Totalmente. No solamente un ministerio o una secretaría, obviamente. Inclusive, siempre miramos a Secretaría de la Niñez, ¿verdad? No, supongo, imagínense ustedes encontrar un niño, porque nos puede pasar el ejemplo a cualquiera de nosotros de querer intervenir, de ver un chico realmente en un estado de vulnerabilidad, de agresión, violencia, inclusive se puede hablar de violación. ¿Hasta qué punto uno puede intervenir? ¿Hasta qué punto la Secretaría puede intervenir? ¿Hasta qué punto también tiene que haber participación de la Fiscalía? No es muy sencillo, aunque el hecho sea real, uno esté viendo, o sea, ¿qué hace? Claro, hay que entender que el abordaje, la atención, la protección y la promoción de derechos de estos niños, niñas y adolescentes no solamente corresponde a la Secretaría de la Niñez. Ya existe un principio constitucional que es el principio de responsabilidad compartida, en donde se establece que tanto la familia, la sociedad y el Estado son los responsables por el cumplimiento de los derechos de este niño. Es así también que en cuanto a instituciones públicas, existen un montón de instituciones públicas que son encargadas del cumplimiento de los derechos de los niños, tales así como salud, educación, identidad, que correspondería también al Ministerio de Justicia, al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, y también el rol de la justicia especializada. En ese sentido, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública y los órganos jurisdiccionales tienen un rol muy importante en esto que vos mencionás. Muchas veces la intervención que nosotros podemos hacer como autoridad administrativa tiene un límite. Posterior a eso, nosotros tenemos que derivar al órgano jurisdiccional para que se determine la medida de protección más adecuada para que este niño justamente esté protegido y se cumplan sus derechos.
Bueno, a vuelta de la pausa vamos a hablar sobre estos 20 compromisos, ¿les parece? Vamos a ver Sí. desde la sociedad civil cómo vienen analizando. Vemos que hay puntos pintados, ¿verdad? Porque justamente está aquí el compromiso para recordar y ver de qué forma este primer aniversario entonces será evaluado los compromisos con la niñez y la adolescencia. Ya volvemos.